¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches tengan todas y todos quienes nos acompañan. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles esta noche de media semana ya, este miércoles 19 de septiembre de 2018. Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Desde la Barrera. Esta noche el tema no podía ser otro que analizar la crisis política que vino y que se complica en Jalisco por el deambular del ya conocido como el tráiler de la muerte, y del que hace unos momentos el gobernador acaba de anunciar un cese más, el del fiscal del estado. Veamos. La crisis del mausoleo errante, con cientos de cadáveres a bordo, estacionado temporalmente en diversos rumbos de la metrópoli, evidenció con más claridad que nunca las fuertes deficiencias del esquema de seguridad estatal y, más allá, la serie de pugnas entre las esferas institucionales que participan en el fracaso evidente de la política de protección ciudadana de la agonizante administración estatal. La noticia que le dio la vuelta al mundo como una expresión irrebatible del surrealismo mexicano, también impactó fuerte en la esfera pendiente de los miles de casos, en Jalisco casi 3,000, de las personas desaparecidas, muestra irrebatible de la poca seriedad con que el gobierno estatal asume este tema. Bueno, pues efectivamente, lo primero que habrá que decir es que son al menos 3 factores el origen de este escándalo internacional en el que se convirtió el insólito y vergonzoso peregrinar de cadáveres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por distintos municipios de la metrópoli Tapatía. 1. La escalada imparable de violencia que ha elevado en más del 40% el número de muertes y de cadáveres que ha saturado el cupo de la morgue. 2. La estrategia policial fallida de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para hacer frente a los grupos delincuenciales que han hecho de la ciudad un campo de batalla y que los han infiltrado hasta la médula. Y la insuficiencia presupuestal del centro forense para contar con los instrumentos y el personal necesario para tener una identificación más oportuna de los cadáveres que reclaman miles de familias que padecen la desaparición de sus seres queridos y que evite la acumulación de cuerpos en sus instalaciones. Esos son los problemas de fondo que se deben resolver. Lo demás es una crisis política que provocó una serie de malas decisiones del gobierno estatal que se empezaron a encadenar desde el jueves pasado y que desembocaron hace unos minutos con la destitución del fiscal. Ese mismo día se pudo haber contenido y se hubiera evitado este bochorno que provocó un raspón más a la imagen internacional de México en el mundo. El primer error fue trasladar en secreto los muertos a Tlaquepaque sin dar aviso a la autoridad municipal y, lo peor, a una bodega construida ilegalmente. Por eso el jueves pasado que llegaron los inspectores de obras públicas de la comuna y se encontraron ahí el contenedor con los muertos, estalló el conflicto. Luego de esa pifia y tras la pésima negociación con Tlaquepaque, volvieron a repetir la falta y enviaron al ya conocido tráiler de la muerte a un predio de Tlajomulco sin dar aviso tampoco a la presidencia municipal. Por eso tuvieron que salir de ahí de nuevo con el tráiler a la fiscalía y luego de regreso al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuando desde luego ya era demasiado tarde. El control de daños que se intentó el lunes con el anuncio de una investigación para deslindar responsabilidades que hizo la Secretaría General de Gobierno y el posterior aviso vía redes sociales que hizo el gobernador del cese de Luis Octavio Cotero Bernal, titular del Instituto Forense, lejos de apagar el conflicto, lo avivó. Mientras el gobierno estatal asegura que según el artículo 22 de la norma en la materia, la dirección del Servicio Médico Forense es responsable de la admisión, custodia y entrega de los cadáveres y que por ello despidió a Cotero, el ahora exfuncionario emprendió desde el lunes una férrea defensa que continuó hoy
en la tarde, reclamando al mandatario estatal haber tomado la decisión desinformado por su secretario de gobierno, Roberto López Lara. Cotero insiste que la decisión de sacar los cuerpos del Instituto Forense fue de la Fiscalía General del Estado, porque ellos son los responsables de su manejo. Su despido hoy pareció darle en parte la razón. De este debate y de las lecciones que deja esta crisis que puso en negativo a Jalisco nuevamente en el mapa mundial, vamos a platicar de regreso del corte. Quédese con nosotros y participe a través de nuestras redes sociales compartiendo su opinión sobre el tema a nuestra línea, el 32 22 42 06 90, y en las redes sociales de Canal 44. Estoy también pendiente de sus comentarios en mi cuenta en Twitter en @jbarrera4. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí Desde la Barrera. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Rubén Ortega Montes, investigador del Departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega. Maestro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Gracias a ti por la confianza y aquí estamos a la orden. Gracias. Y también me da mucho gusto recibir aquí a mi colega, a Luis Carlos Sainz, periodista de amplia experiencia, nada más 28 años reporteando estos temas, en particular cuando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses era el CEMEFO, cuando estaba ahí por el Hospital Civil, y era otra lógica también con la que se administraban los muertos. Luis Carlos, y para empezar hay que decir, no eran tantos. Así es, Jaime, ¿qué tal? Un saludo al auditorio, me da mucho gusto estar aquí. Un gusto tenerte también por acá para analizar este tema. Déjeme comentarle, ya nos había aceptado la invitación el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el primer funcionario que fue cesado luego de todo este escándalo que, como le comentaba en el primer segmento, estalló el jueves, y que su última consecuencia es el despido hace unos instantes del fiscal general del Estado, Raúl Sánchez. Vamos al reporte con mi compañero Henry Saldaña, quien estaba ahí pendiente de este aviso que dio el propio gobernador del Estado. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. Henry, ¿nos escuchas? A ver, parece que tenemos ahí un problemita. Cuando tengamos bien en la línea a Henry, vamos con él. Mientras tanto, Rubén, ¿cómo estás viendo todo este tema? Bueno, es un tema muy delicado por la falta de sensibilidad humana, falta de sensibilidad jurídica, falta de sensibilidad social, que se convierte en una falta de sensibilidad política criminal en el Estado, y más tratándose de cadáveres de personas desaparecidas que tienen ofendidos. Maestro, a ver, parece que ya tenemos ahora sí en la línea a Henry. Vamos a este último episodio del caso y nos regresamos al análisis. Henry, ¿ahora sí nos escuchas? Así es, Jaime, un gusto saludarlos, y efectivamente, pues bueno, ya parte de la información que dio el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval sobre pues este caso que ha dado la vuelta no a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pues bueno, deja entrever de que no solo fue la responsabilidad de una sola persona, sino que todavía continúan estas investigaciones internas para saber sobre pues la responsabilidad de los funcionarios. Entre ellos, pues bueno, ya fue cesado hace un par de días Luis Octavio Cotero Bernal, fungía como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y que ahora por la mañana, pues bueno, también dio una rueda de prensa, pues señalando de que no fue el único responsable, sino que también había más responsables en torno a este tráiler que andaban deambulando con estas cajas frigoríficas en varias zonas de la zona metropolitana de Guadalajara. Hace unos momentos el gobernador del estado, pues bueno, ya dio a conocer que cesa el cargo al fiscal general Raúl Sánchez Jiménez. Escuchemos parte de esta
rueda de prensa que dio hace unos momentos el gobernador de Jalisco. He tomado la determinación de separar de su cargo al fiscal general del Estado para seguir con las indagatorias correspondientes. Con sentido de claridad, con una gran sensibilidad y sobre todo con total transparencia y apego de ley, habremos de hacer la valer. Habremos de darle certeza a las víctimas que en un futuro pudieran reconocer a alguien que ha muerto, ha sido víctima en un hecho violento que hasta la fecha no han sido identificados por absolutamente ningún ciudadano, ningún familiar. Bueno, el mandatario estatal también señaló que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues es un organismo autónomo, lo cual también el anterior titular, Luis Octavio Coteo Bernal, pues habría violado el reglamento interno sobre realizar la custodia de los cadáveres. De estos 444 cadáveres que se encuentran en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los cuales 273, si estoy mal con la cifra, estarían precisamente en las cajas de estos trailers, cajas de refrigeración. Escuchemos de nueva cuenta al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene plena autonomía técnica y financiera, así como personalidad jurídica y patrimonios propios, como lo establece la propia ley del Estado de Jalisco. Nunca recibí una solicitud formal o informal para la ampliación de infraestructura refrigerante de cualquier maquinaria, espacio físico similar destinado al mantenimiento de cuerpos conforme lo marca la ley por parte del instituto y su director. Bueno, por último, Jaime, el gobernador del estado pues señaló que continuarán con estas indagatorias, estas investigaciones, para saber si hay más funcionarios inmiscuidos en esta esta violación que ha realizado y que ha dado la vuelta al mundo, precisamente este vehículo que andaba dando como cadáveres en varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos de nueva cuenta al gobernador de Jalisco. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene una lógica, como ya lo he dicho, de negligencia, indolencia y falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Las determinaciones que he tomado estos últimos días buscan sanciones que se ajusten a la dimensión de estas anomalías. Tengan la certeza plena de que el gobernador del estado no fue enterado de la situación de los cuerpos, su acumulación y sus traslados. Hay parte de esta rueda de prensa que se acaba de realizar en Casa Jalisco, donde estuvieron presentes el secretario general de gobierno, también el fiscal de Derechos Humanos, Dante Aro, quien explicó precisamente una línea de tiempo de lo ocurrido con este tráiler, desde cuándo fue rentado y desde qué tiempo salió de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para acudir previamente a una bodega en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque, luego de que fuera descubierto por autoridades y que también los habitantes cercanos a esta bodega ya percibían estos olores fétidos y que después que habría quedado atorado debido a la lluvia en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. Ahí está la información, Jaime. Henry, una pregunta. Entonces, Dante Aro informa, ¿desde cuándo había salido este primer contenedor de ciencias forenses? Mencionó que de los últimos días de agosto habría estado precisamente en uno de los contenedores, una de las bodegas, que habría sido rentada por otro funcionario, otro personaje ahí del Instituto de Ciencias Forenses, el director del CEMEFO, que es Nota Fonseca, y quien estaría también en la mira de ver qué responsabilidad tendría precisamente en haber retirado precisamente el contenedor con este tráiler. Después, prácticamente el
13 de septiembre, o si no Sí, recuerdo. fue el jueves 13. Fue cuando fue descubierto por parte de inspectores de Tlaquepaque. Autoridades municipales. Sí. Henry, ¿se dijo si estos tráilers están dando el servicio rentado, si se licitó el servicio? ¿Se dio algún detalle de eso? No, hasta esos momentos pues hemos estado recibiendo solamente comunicados, no hemos tenido alguna oportunidad de cuestionar a las autoridades locales sobre la situación. Incluso hasta este día, hasta estos momentos, sabemos cuál es la cifra oficial de los cuerpos que tenían esos 2 contenedores. Las autoridades tampoco lo habían mencionado. Desde el mismo viernes estábamos cuestionando y se nos mencionaba que prontamente nos darían mayor información, hasta que hace unas horas el gobernador de Jalisco, pues bueno, dio a conocer precisamente la cantidad de cuerpos que había dentro de estos contenedores. Porque empiezan a correr versiones que se pagó una cantidad ya importante por la renta de estos tráilers que están fungiendo como contenedores, como frigoríficos para mantener estos cadáveres. Bueno, habrá luego que preguntar para consolidar esa información y bueno, hoy y esperar a que sigan las investigaciones, porque de lo que yo escuché del gobernador, Henry, no sé si tú tengas más información, no hay una explicación clara de los motivos por qué se separa al fiscal. Efectivamente, por la mañana hablaba el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, que el resguardo legal de los cuerpos o de los cadáveres pues le corresponde precisamente a la Fiscalía General del Estado, quien también fue corroborado precisamente por Luis Octavio Cotero Bernal, el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que fue separado hace unos días, quien señalaba que alguien, en este caso el fiscal, pues tendría que haber dado la orden para poder mover los cuerpos, debido a que, pues bueno, él es una autoridad estatal y quien tendría precisamente a cargo a los ministerios públicos, quienes también estarían dando fe sobre este movimiento pues bastante misterioso de estas cajas frigoríficas que contenían cerca de 273 cadáveres. Muy bien, Henry. Bueno, pues ahí está. Ya cayeron los 2 principales funcionarios involucrados en este asunto y que fueron los que intercambiaron pues señalamientos luego de que el jueves las autoridades de Tlaquepaque denuncian la presencia de este tráiler en su municipio y donde empieza todo este deambular que nos tiene aquí en este conflicto político que seguramente tendrá muchos capítulos. Por lo pronto, la visita mañana del gobernador al propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Gracias por el reporte, Henry, y seguimos pendientes. Hasta luego, Jaime. Un gusto saludarlos. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para entrarle de fondo al análisis de este asunto, sus consecuencias, su trascendencia en todo este asunto que refleja toda esta crisis de seguridad que tenemos en el Estado con nuestros 2 invitados especialistas en el tema. Quédese con nosotros. Regresamos, gracias a todos por continuar aquí con nosotros en Desde la Barrera esta noche de miércoles. Rubén, te quité la palabra hace unos momentos para escuchar pues que ha sido el último episodio de este caso, que pues todavía dará mucho de qué hablar. Hasta lo que va hoy, lo que se ha discutido, las consecuencias que ha traído, ¿qué perspectiva tienes, Rubén? Sí, estábamos comentando que había una situación de insensibilidad, al final dije de política criminal en cuanto al manejo de cadáveres, cuando sabemos que todas las familias, todos los ofendidos que en este momento se encuentran muy sensibles, aunque suene a pleonasmo, que se encuentran dolidos, que hay cientos de familias, miles de familias que no saben si estos 157 pertenecían a su sangre, a su familia, y es un desconocimiento y una incertidumbre que a todos les duele, a todas esas familias. Más aún después de la visibilización de este problema,
de los desaparecidos que hubo por lo que nos pasó con los 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, ¿no? Así es, ese es uno de los puntos que empieza a desbordar la falta de una actividad científica, técnica en la investigación de los casos de desaparecidos en Jalisco. ¿Han sido justas estas dos destituciones? Creo que la primera no. ¿Por qué? Porque el director, en este caso el maestro Cotero del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no tenía en su custodia legal los cadáveres. El Ministerio Público en los casos de homicidio le solicita al instituto que practique los dictámenes periciales y remite el indicio, que para este caso es el cadáver, al CEMEFO, por así decirlo, mediante la correspondiente cadena de custodia. Una vez practicadas las pericias necesarias en el Instituto Jalisciense, remite los dictámenes con el certificado de defunción y reintegra al Ministerio Público ya como evidencia, porque pasaron por laboratorios, la respectiva dictaminación con su cadena de custodia. Y ahí se va cuidando precisamente el debido proceso y el cuidado de los indicios. A ver, Rubén, el secretario general de Gobierno decía, el artículo 22 señala que el Servicio Médico Forense es el responsable de la admisión, custodia y entrega de los cadáveres. Mientras tanto y cuanto realice en su momento los dictámenes, porque dice muy claramente que los cadáveres se resguardan en las instalaciones en espera de que el Ministerio Público ordene su disposición final, sirviéndose para ello del certificado de defunción, artículo 13, fracción tercera del reglamento en materia de disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, y el reglamento de la Ley General de Salud en la materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, en su artículo 60, claramente dice que la disposición de cadáveres de personas desconocidas estará sujeta a lo que señala el Ministerio Público. Muy bien. ¿Tú cómo la viste? Pues como una situación de crisis humanitaria, ¿no? Yo creo que no es algo nuevo, pero sí viene a sorprender la situación del tráiler. Eso es lo que le viene a dar como todo este fenómeno que hace trascender las fronteras, porque ya veníamos viendo... Luis Carlos, viene a confirmar la crisis que había ya de tiempo en todo el tema forense en Jalisco. Así es, ¿por qué? Porque de este tráiler ya se sabía. Hace 2 años, ya sabíamos creo, que había un exceso de cuerpos que no tenían lugar, pero creo que ahí también a los periodistas nos faltó profundizar un poco, porque era como un tema nada más para amanecer los lunes y ahí quedaba. El maestro Cotero daba constantes entrevistas y él lo advertía, pero nosotros yo creo que lo fuimos naturalizando como tantas cosas que están ocurriendo, pero esto es una crisis nacional. Estamos hablando de más de 30,000 cadáveres en el país que no han sido identificados, reconocido por la Secretaría de Gobernación. Estamos hablando que en Guerrero... Por la Secretaría de Gobernación y por la propia exministra Olga Sánchez, que será la próxima secretaria de Gobernación, que dice se le tiene que dotar de muchos más recursos al tema de los institutos forenses para dar una mejor respuesta al problema de los desaparecidos, que tiene una conexión natural. Entonces, en Guerrero hay más de 600 cadáveres no identificados que están en la morgue. Ahí no han cometido el error de traerlos deambulando en trailers. ¿no? En Baja California más de 200, en Cancún el CEMEFO también está desbordado por la gran violencia que hay en el punto turístico, en Veracruz, donde hay narcofosas, tienen el mismo problema. ¿Verdad? Las decisiones que se han tomado, ¿qué te han parecido? El cese del maestro Cotero, ya al rato, ya un poco más fríos, creo que viene a ser correcto porque es la cabeza del instituto. Escuchaba al director del jurídico también hablar de que los cuerpos estaban en el suelo a la intemperie desde hace varias semanas. Y dices, bueno, un trato deficiente de lo que está pasando. Si es el del jurídico, no levantó nunca un acta circunstanciada al respecto, aunque no le correspondiese ser los custodios o los encargados de los cuerpos. De todos modos, se supone que estás viendo anomalías que debes de reportar, ¿no? Para eso eres el abogado del Instituto de Ciencias Forenses. Del fiscal creo que se fueron muy arriba y había partes de la cadena más abajo que pudieron haberse
haberse cortado porque seguramente ahí estuvieron las decisiones. Yo creo que al fiscal se le está cobrando porque es la fiscalía la que finalmente decide que salga el tráiler y por ahí habrá que ver quién es el que contrata estos tráilers. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Quédese con nosotros, le reitero, y pues la verdad es que lo estamos echando de menos en el programa. Habíamos invitado al maestro Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. No llegó al programa, hemos tratado de comunicarnos con él y tampoco hemos tenido éxito. Le enviamos un saludo desde aquí y vamos a continuar con el programa. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Decía el gobernador, usted lo escuchó, que mañana va al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Rubén, ¿qué hay que hacer para resolver esta crisis lo más pronto posible? ¿Qué tendría que ir a ver y poner atención el gobernador mañana que esté en el sitio donde se origina toda esta crisis? Con esta actuación que está haciendo el gobernador, creo que debe de estar sumamente enterado del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición de personas forzadamente. La información post-mortem nos dice que si no se identifica el cadáver o restos, el Ministerio Público debe asegurar que quedó registrado el perfil post-mortem en la base de datos y determinar su inhumación. O sea, aquí lo que se debe de hacer es inhumarlos. A ver, ¿y por qué se inhumaron antes y estuvieron deambulando? ¿Y por qué hoy está poniendo el propio gobernador un plazo de 15 de octubre para resolver el tema en menos de un mes? Entonces, ¿por qué no se resolvió en 2 años? Es lo que me pregunto. Tenemos conocimiento de que cada tráiler cuesta alrededor de 3,000 pesos más diésel por día y que van gastados algo así como 2 millones de pesos en la renta de estos 2 frigoríficos. A ver, pero entonces hay detrás un negocio lo que generó posiblemente. Sería gravísimo, ¿no? Si posiblemente, si la línea de investigación del señor gobernador se va por ahí, tengo yo la seguridad de que ahí van a encontrar algo, por lo cual no se estaba inhumando en lugar de agravaría mucho más la crisis, ¿no? Claro, porque ¿cómo puedes ser tan insensible por un dinero que no es bien habido en esta situación? Entonces tendría que haber más responsables, además del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y del fiscal, Luis Carlos, tú lo decías. Es que primero se dijo que fue la fiscalía la que rentó el tráiler, pero de acuerdo a lo que escuché en el reporte de Henry Saldaña, se habla de que fue el director del Servicio Médico Forense el que rentó la bodega o el tráiler, una de esas situaciones. Entonces no en todo queda la fiscalía, ¿no? Y hay información que se nos ha proporcionado y creo que no se nos ha dicho la verdad por parte de los diversos actores, empezando por el número de cadáveres, que en un tráiler son 157 y en el otro dicen que entre 80 y 100 y no tienen la cifra exacta, ¿no? Y que el cupo de las gavetas del CEMEFO es de 75 y que hay 150, que porque acomodaron 2 en cada gaveta. Eso es lo que tiene que ir a hacer el gobernador, hablar con el personal, y habrá que ver qué clima y qué ánimo encuentra en el personal del instituto. Tú que lo has cubierto tanto, ¿qué va a encontrar? Pues seguramente que hay fauna cadavérica, no nada más en el CEMEFO, sino en el área de química forense, en balística, en cualquier rincón del CEMEFO llega el mal olor, y aparte hay gusanos, hay mariposas, hay pues estas pupas, larvas, todo lo que tienen los cadáveres que no se quedan en el cuerpo, ¿no? Algunos se van por ahí y eso se va a encontrar. Y además se va a encontrar con que probablemente en las entrevistas se entere de que los cuerpos no siempre estuvieron en el tráiler, sino que estaban en el piso, en la banqueta del Servicio Médico Forense. Se habla también de un convenio Fiscalía-Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que también es parte de esta trama, ¿no? Así es. Rubén. Así es, mi estimado. Fíjate que en este convenio lo firma la fiscal Marisela Gómez como testigo, y Eduardo Almaguer como fiscal. Y en él dice claramente que el Instituto Jalisciense se ha visto en la necesidad de apoyar a la Fiscalía
general, otorgándole a su servicio un área física específica para el asentamiento de un equipo especial de refrigeración móvil, contratado a su gasto de la Fiscalía. Quien contrata es la Fiscalía, no de acuerdo. Para la conservación de los cadáveres. Yo revisé en la tarde ese convenio y es ambigua esa redacción. Sí. No queda lo suficientemente claro de si ese convenio obliga al forense a sufragar los gastos de ese apoyo o la Fiscalía va a ser la que pague esos contratos. Bueno, a la interpretación y así al literal, sí se entiende por la coma que es la Fiscalía quien lo va a pagar para la conservación de los cadáveres anteriormente citados que yacen como pruebas. Y si esto lo correlacionamos con el protocolo de homologado, entonces nos dice que la inhumación debe hacerse en fosas individualizadas, separando cada cuerpo en una bolsa especial para resguardo del cadáver, la cual deberá llevar en su interior una placa de metal con los datos de la carpeta de investigación. En síntesis, legalmente el Ministerio Público corresponde el resguardo y conservación de los cadáveres porque son una evidencia y ellos, así como si fuera una pistola, así como si fuera un vehículo, así como si fuera cualquier huella dactilar del delito. Exacto, deberá de estar en la bodega de evidencias de la Fiscalía. Por eso la Fiscalía es a quien en el nuevo sistema penal acusatorio le corresponde tener esa bodega, en este caso un panteón, que le pudieran llamar forense, pero que dependería del resguardo y custodia de la Fiscalía. A ver, yo señalaba en el primer segmento que los tres temas de fondo de este problema es uno, obviamente, que tiene que ver con la falta de apoyos a los centros forenses, en personal, en instrumentos, para tener una mejor administración y un mejor flujo de estos cadáveres, para tener más información de huellas, se le llama todas estas huellas genéticas que puedan ayudar a su más pronta identificación. Pero también son reflejo de esta estrategia fallida policial de los 3 niveles de gobierno, que ha incrementado la violencia, la muerte, que ha saturado las morgues por esta escalada de violencia. ¿Qué hay que tomar de decisiones de fondo, Luis Carlos, para resolver el tema? Pues obviamente la cuestión de la operatividad de las corporaciones, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión de la política criminal, pues son muchas las áreas a las que hay que ir de fondo, pero son desde las leyes, en las instituciones, pero ¿qué está pasando en la parte operativa, ¿no? Donde pues hasta llenar un formato... El informe policial homologado famoso. El mentado informe homologado, que ya se los han facilitado, ya les han hecho algunas... simplificaciones. Así es, pero de todos modos vemos que en un lugar se restringe el acceso por muchas horas y los policías cuando llega el cambio de horario pues no quieren atender los servicios, ¿no? Así es. Independientemente de que también cuando ven que se libera constantemente a quien detienen, pues prefieren ya en ocasiones no actuar. Ahí estamos viendo en la imagen la bodega donde inició todo este recorrido y a donde llegaron los policías de Tlaquepaque y encontraron, sorpresa, que ya había un tráiler con un contenedor con cadáveres. Y en el instituto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se va a encontrar el gobernador? Preguntabas. Pues el CEMEFO es solo uno de las más de 20 áreas que tiene el instituto. En psicología forense, por ejemplo, te están dando una cita para un asunto de violencia intrafamiliar, que es con la que procede o inicia la investigación hasta diciembre, hasta enero, febrero. Como en el IMSS. Pues igual. En otras áreas también no hay manera de dictaminar porque falta personal. En el mismo CEMEFO no nada más faltan los médicos forenses, faltan odontólogos y faltan antropólogos. Faltan incluso también estos especialistas en el manejo de este instrumento que se usa para los controles de confianza, el polígrafo. El polígrafo también. Entre otras cosas. Así es. Entonces ahí es un tema de recursos para el instituto. De muchos recursos, y es algo que se dijo desde 2013, desde que inició la administración. En eso insistía el maestro Cotero, ¿no? Y antes de Cotero, el otro titular que estuvo anteriormente, Marco Antonio Cuevas Contreras, que suena dijo, para hacerse cargo nuevamente. En 2013 dijo, faltan 350 plazas para cuando entre en vigor en su totalidad el sistema de justicia penal acusatorio. Y creo 2013. Que lejos de incrementar la plantilla hubo un recorte. Así es. Rubén, ¿qué hay que hacer de fondo ahí?
Primeramente, cuando menos el doble de plazas de las existentes en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por los atinados puntos que ya dijo nuestro amigo, y además de estos servicios y de dar mayor presupuesto al instituto, darle mayor autonomía y certidumbre. Que en teoría la autonomía ya la debe de tener. Sí, pero ya vimos que no tanta, porque esta situación que llegó a crisis fue porque los mandos no se entendieron hacia adentro a quién correspondía cada una de las situaciones. Entonces la autonomía quedó fuera de lugar y tenemos claro que el maestro Cotero pedía 400 millones de pesos más, insistía, como bien lo dice, en lo de los cadáveres, insistía en la cuestión de los dictámenes psicológicos, que no solamente en la violencia intrafamiliar, sino en los casos de violación son muy graves, en los casos de tortura, que la tenemos que erradicar también de nuestro sistema. Es algo que ya debe de gastarse y en lo que se debe de invertir para tener un mejor Estado de Derecho y ser más competitivos. Sabíamos que teníamos un sistema penal muy distinto al tradicional y no se proyectó con una política criminal real para tener estas bodegas, para tener los tribunales, etcétera. Pues yo los invito a estar muy atentos a lo que suceda de aquí al 15 de octubre, que es como la fecha ya límite que puso el gobernador para resolver esta crisis que ha puesto a Jalisco en negativo en el escenario mundial. Y desde luego, como señalaron aquí nuestros invitados, el éxito de este nuevo de justicia penal pasa por tener un Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fortalecido y sobre todo no habrá autonomía en la documentación de las pruebas si no tenemos un Instituto Jalisciense independiente que confirme o invalide las hipótesis que vienen de una Fiscalía General de la que debe ser autónomo esta parte técnica que es la que documenta el delito. Luis Carlos, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Jaime. Un saludo a todos y a todas. Rubén, gracias por venir. Gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas noches. Los espero pronto Gracias. a los dos por acá. Pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó. Que tenga una excelente noche y nos vemos y nos escuchamos aquí nuevamente el próximo viernes. Pásela muy bien.